Con el sabor de la sangre en su boca y las manos de un mexicano cargándola en la oscuridad, Nunami comprendió que esta noche moriría rescatada o regresaría al infierno que había sobrevivido durante 7 lunas cautiva. El viento se deslizaba entre los matorrales secos como un susurro antiguo, arrastrando consigo el aroma a tierra caliente y las promesas rotas del desierto de Chihuahua. Era un atardecer de 1875 y el sol, como una moneda de cobre fundido, comenzaba a hundirse tras las montañas de Sierra Madre, tiñendo el cielo de un naranja sangriento que parecía advertir sobre la noche que se avecinaba. Joaquín Mendoza cabalgaba en silencio, con el sombrero ladeado para protegerse de los últimos rayos del sol. Su rostro, curtido por años de intemperie y marcado por cicatrices que no todas eran visibles, permanecía impasible mientras sus ojos, oscuros y vigilantes, escudriñaban el horizonte. A sus 35 años, Joaquín cargaba con un pasado tan pesado como las pistolas que llevaba al cinto, un pasado que había aprendido a sobrellevar en la soledad de las praderas. La cantina de piedras negras apareció como una mancha amarillenta en medio de la oscuridad creciente. No era más que un conjunto de tablones mal ensamblados, iluminados por lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes descoloridas. Joaquín desmontó con la agilidad de quien ha pasado más tiempo sobre un caballo que sobre sus propios pies, ató las riendas a un poste carcomido y se detuvo un instante, escuchando las risas estridentes y los murmullos que escapaban por las rendijas de la puerta entreabierta. Dentro, el aire estaba cargado de humo de tabaco, sudor rancio y el olor penetrante del mezcal barato. Un grupo de hombres jugaba a las cartas en un rincón. Otro cantaba desafinado una canción fronteriza que hablaba de amores perdidos y venganzas prometidas. Joaquín se acercó a la barra sin llamar la atención. Pidió un trago con un gesto silencioso y observó el lugar a través del espejo manchado que colgaba tras las botellas. Fue entonces cuando los vio. 3 hombres de aspecto sombrío, con ropas polvorientas y miradas de depredadores, ocupaban una mesa apartada. Hablaban en voz baja, pero sus risas ocasionales tenían un tono que erizó la piel de Joaquín. No era la primera vez que veía a ese tipo de hombres, traficantes, comerciantes de carne y alma. Sabía reconocerlos por la forma en que sus ojos se movían, calculadores, midiendo el valor de todo lo que veían. «La Comanche nos dará buena plata», alcanzó a escuchar cuando uno de ellos, el más alto y de barba espesa, elevó ligeramente la voz. «El coronel Vargas paga bien por las jovencitas salvajes, dice que son más resistentes para el trabajo». Joaquín apuró su trago, sintiendo cómo el alcohol le quemaba la garganta, pero no lograba apagar la rabia que comenzaba a formarse en su interior. Había escuchado rumores sobre el comercio de indígenas en la frontera, jóvenes arrancados de sus tribus durante redadas, vendidos a hacendados sin escrúpulos o a burdeles en ciudades fronterizas. «¿Dónde la tienen?», preguntó una voz ronca desde la mesa contigua. Un hombre mayor, con un parche en el ojo y cicatrices de viruela, se había unido a la conversación. «En el campamento, a media legua del cañón de los Frailes», respondió el de la barba. «La recogimos hace 3 días, durante una incursión cerca del río Bravo. Es hija de un jefe, según dice ella, Juana Parker, o algo así». El nombre resonó en la mente de Joaquín como un eco lejano. Juana Parker, el legendario líder comanche, mitad blanco, mitad indio, que había resistido durante años el avance de los colonos y el ejército. Si aquella muchacha era realmente su hija, no solo estaban jugando con fuego, estaban desafiando a un incendio. Joaquín dejó unas monedas sobre la barra
y salió sin mirar atrás. La noche había caído por completo, envolviendo el paisaje en un manto de oscuridad espesa. Montó su caballo y se alejó al paso, como quien no tiene prisa ni destino fijo. Pero en su mente ya se formaba un plan, impulsado no por heroísmo, sino por algo más básico, más humano, la memoria de una promesa hecha años atrás a una mujer apache que había amado y perdido durante los años de guerra. Nunca más, María, había jurado sobre su tumba, bajo un cielo tan estrellado como el que ahora cubría su cabeza. Y nunca más permitiré que la crueldad pase frente a mis ojos, sin hacer nada. El campamento de los traficantes no fue difícil de encontrar. 3 tiendas rudimentarias, un fuego casi extinto y 2 caballos atados a un mezquite seco. Joaquín observó desde la distancia, paciente como un puma. Esperó hasta que el último de los hombres se retiró a dormir, vencido por el alcohol y el cansancio. Se acercó entonces, pisando con la suavidad que había aprendido de los cazadores apaches. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos permanecían firmes. En la tienda más alejada, asegurada con una cadena y un candado improvisado, encontró lo que buscaba. Era apenas una sombra acurrucada en un rincón, pero cuando la luz de la luna se filtró por la abertura de la tienda, Joaquín pudo verla con claridad. Una joven de no más de 17 años, con el cabello negro trenzado pero ahora enmarañado por días de cautiverio. Su rostro, de pómulos altos y tez cobriza, mostraba marcas de golpes recientes. Sus ojos, sin embargo, no reflejaban miedo, sino una dignidad feroz, indomable. «Nunajmi», susurró ella en su lengua, llevándose una mano al pecho. «Estrella caminante». Joaquín asintió, comprendiendo el gesto universal de presentación. Con un movimiento rápido, forzó el candado usando la punta de su cuchillo y le hizo señas para que guardara silencio. Ella se incorporó con dificultad. Tenía un tobillo hinchado y marcas de cuerda en las muñecas. Sin mediar palabra, Joaquín la cargó en sus brazos. Pesaba tan poco que por un momento temió que se quebrara entre sus manos. Salieron de la tienda conteniendo la respiración. Cada crujido de la tierra bajo sus botas sonaba como un trueno en la quietud de la noche. Ya casi habían alcanzado los caballos cuando un grito rasgó el silencio. Uno de los traficantes, despertado quizás por un sexto sentido, había descubierto la fuga. Joaquín depositó a Nunajmi sobre su montura y con un movimiento fluido desenfundó su revólver. El disparo iluminó brevemente la noche y el eco rebotó entre las paredes del cañón cercano como el rugido de un trueno lejano. Luego solo quedaron el galope de los casos y el viento cortando sus rostros mientras se alejaban hacia el norte, hacia territorio comanche, hacia un destino tan incierto como el amanecer que comenzaba a insinuarse en el horizonte. El alba despuntaba con lentitud, como si también ella cargara con el peso del mundo. Joaquín cabalgaba a ritmo sostenido, midiendo cada paso de su montura para no quebrar el frágil equilibrio que mantenía a la joven comanche sujetada a su cintura. No habían hablado durante horas. No era necesario. El lenguaje del miedo y la huida es universal, y ambos lo conocían demasiado bien. El sol comenzó a trepar por el horizonte, revelando un paisaje de mesetas áridas y cañones profundos. A su espalda, una nube de polvo anunciaba lo inevitable. Los traficantes los seguían. Joaquín no esperaba menos. Hombres como aquellos no abandonaban fácilmente una presa valiosa, y menos cuando su orgullo había sido herido. «Tenemos que despistarlos», murmuró, más para sí mismo que para ella. Giró su caballo hacia un lecho seco de río que serpenteaba entre las rocas. Nunajmi observaba cada movimiento con ojos atentos. No entendía las palabras del hombre que la había rescatado,
pero reconocía la preocupación en sus gestos. Su propio cuerpo, magullado y debilitado por días de cautiverio, apenas respondía, pero su mente permanecía alerta, evaluando, calculando. Era demasiado joven para haber visto tanta crueldad, pero demasiado orgullosa para mostrarse vencida. Durante horas siguieron el cauce seco, sus huellas borradas por la arena que el viento arrastraba constantemente. El caballo resoplaba, exhausto, pero Joaquín lo animaba con palabras susurradas cerca de su oreja. Solo un poco más, sombra, solo un poco más. Al mediodía, cuando el calor hacía temblar el aire sobre las piedras, Joaquín encontró lo que buscaba. Un pequeño oasis escondido entre rocas, con agua suficiente para beber y refrescarse. Desmontó con cuidado, ayudando a Nunajmi a descender. Ella intentó mantenerse en pie por sí misma, pero su tobillo cedió. Joaquín la sujetó justo antes de que cayera. «Déjame ver eso», dijo, señalando su pie hinchado. Ella lo miró con desconfianza, pero finalmente se sentó sobre una roca y extendió la pierna. Joaquín examinó el tobillo con manos expertas. No parecía roto, pero la hinchazón era considerable. De su alforja sacó un trozo de tela limpia, la humedeció en el agua fresca y envolvió con ella la articulación lastimada. Nunajmi contuvo un gemido cuando sintió la presión del vendaje. «Mi nombre es Joaquín», dijo él, señalándose el pecho. Luego la señaló a ella, repitiendo el nombre que le había escuchado decir durante la noche. «Nunajmi». Ella asintió, sus ojos oscuros fijos en los de él, como si buscara algo más allá de las palabras que no compartían. Joaquín repitió con acento extraño, pero voz clara. El sol comenzaba su lento descenso cuando Joaquín decidió que era seguro continuar. Los traficantes podrían haber seguido por el cauce principal del río, perdiendo su rastro. Ayudó a Nunajmi a montar y luego se sentó tras ella, sujetando las riendas con una mano, mientras con la otra aseguraba que la joven no resbalara. «Te llevaré con tu gente», dijo, sabiendo que ella no comprendería las palabras, pero esperando que captara la intención. «Juana Parker, tu padre». Al escuchar el nombre, Nunajmi giró la cabeza bruscamente, sus ojos súbitamente iluminados por un brillo de esperanza. «¿Juana?», preguntó, incrédula. «¿Conoces a mi padre?», Joaquín negó con la cabeza. «No personalmente, pero sé quién es. Todos en la frontera conocen al gran jefe Comanche». Luego, con gestos, le indicó que estaban viajando hacia el norte, hacia territorio Comanche. Nunajmi comprendió. Había algo en los ojos de aquel hombre, en la forma en que hablaba y se movía, que la tranquilizaba a pesar de las barreras del idioma. No confiaba en él completamente. Había aprendido a costa de sangre que la confianza era un lujo, pero sentía que sus intenciones eran honestas. A medida que avanzaban, Joaquín observaba el horizonte con creciente inquietud. Entrar en territorio comanche sin ser invitado era una sentencia de muerte para cualquier mexicano. Las cicatrices de generaciones de guerra y traiciones mutuas eran demasiado profundas. Pero, ¿qué alternativa tenía? ¿Abandonar a la muchacha en medio del desierto? ¿Llevarla a algún pueblo fronterizo donde seguramente la venderían de nuevo o la tratarían como a un animal? El sol se había ocultado cuando Nunajmi rompió el silencio. Con gestos y algunas palabras en español que parecía haber aprendido durante su cautiverio, le indicó que necesitaban desviarse ligeramente hacia el este. Allí, explicó, había un campamento comanche donde podrían encontrar a miembros de su tribu que los conducirían hasta su padre. Joaquín asintió, confiando en su conocimiento del terreno. La noche avanzaba, fría y clara, con un cielo tan lleno de estrellas
que parecía imposible distinguirlas todas. Se detuvieron en un pequeño claro rodeado de arbustos espinosos para descansar unas horas. Mientras Joaquín encendía un pequeño fuego, protegido de miradas indiscretas por las rocas circundantes, Nu Najmi observaba sus movimientos con atención. Había algo en él, una soledad profunda y antigua, que reconocía como propia. ¿Por qué ayudarme?, preguntó finalmente en un español rudimentario. ¿Qué quieres de mí? Joaquín levantó la mirada, sorprendido no solo porque ella pudiera comunicarse en su idioma, sino por la franqueza de la pregunta. Permaneció en silencio unos instantes, considerando su respuesta. Hace mucho tiempo, comenzó, avivando las llamas con una ramita seca. Yo también perdí mi hogar, mi familia. Su voz se volvió grave, cargada de recuerdos. Y una mujer apache, María, me salvó la vida, me enseñó a sobrevivir, a cazar. Me dio un propósito cuando yo solo quería morir. Nunami escuchaba atentamente, sus ojos reflejando el baile del fuego. Ella murió durante un ataque del ejército, continuó Joaquín. Le prometí que no permitiría que otros sufrieran si estaba en mi mano evitarlo. Alzó la mirada hacia el cielo estrellado. No puedo cambiar el mundo, pero quizás pueda cambiar el destino de una persona. El tuyo. El silencio que siguió fue como una tregua entre dos almas heridas. No había falsas promesas ni garantías, solo la honestidad cruda de quien ha visto demasiado, pero aún conserva un retazo de humanidad en su interior. A lo lejos, el aullido de un coyote rasgó la noche, recordándoles que el desierto nunca duerme y que el peligro acecha siempre, paciente como las estrellas que observaban su pequeño fuego desde la inmensidad del cielo. El amanecer los encontró ya en movimiento. Joaquín había insistido en partir antes de que la primera luz rozara el horizonte. El instinto, ese sexto sentido que tantas veces le había salvado la vida, le advertía que el peligro aún los acechaba. Los traficantes no se rendirán tan fácilmente, explicó a Nu Najmi mientras ensillaba el caballo. Hombres como ellos solo entienden la codicia y el orgullo herido. Ella asintió, comprendiendo más allá de las palabras. Con el rostro lavado por el rocío de la mañana y la luz tenue del alba, Joaquín pudo apreciar por primera vez la verdadera belleza de la joven. Sus facciones delicadas contrastaban con la determinación de su mirada. Tenía ese tipo de rostro que parecía cambiar con la luz, revelando tanto fuerza como vulnerabilidad. «Mi padre me buscará también», dijo ella en su español fragmentado. Juana no abandona a los suyos. Cabalgaron en silencio durante horas, avanzando por terrenos cada vez más escarpados. Joaquín elegía caminos difíciles, senderos que serpenteaban entre cañones estrechos y rocas imponentes. Era una ruta ardua, pero ofrecía protección contra miradas indiscretas y dejaba pocas huellas para seguir. Al mediodía, mientras descansaban brevemente bajo la sombra escasa de un mezquite retorcido, Nu Najmi rompió el silencio. «Ellos atacaron nuestro campamento», dijo, con la mirada perdida en el horizonte, como si viera nuevamente la escena. Era la primera luna del verano. Todos dormían, excepto los centinelas. Sus manos se cerraron en puños involuntarios. Mataron a muchos, a los ancianos, a los niños que no podían correr lo suficientemente rápido. Joaquín la escuchaba con atención, sin interrumpir. Sabía que algunas heridas solo pueden sanar cuando se dejan sangrar con palabras. Me llevaron porque soy hija de Cuana. El traficante de barba dijo que valía más viva que muerta. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Querían pedir rescate, pero luego decidieron venderme, más fácil, más rápido. ¿Cuánto tiempo estuviste con ellos? 7 lunas, respondió, señalando el cielo.
7 noches de luna completa. Joaquín sintió que la rabia se encendía de nuevo en su interior. 7 meses en manos de esos hombres. Era un milagro que no hubieran quebrado su espíritu. Reanudaron la marcha con renovada urgencia. Joaquín percibía el cambio en el paisaje, las señales sutiles que indicaban que se acercaban a territorio comanche. Árboles marcados con símbolos casi imperceptibles para el ojo inexperto, piedras colocadas en formaciones que parecían naturales pero no lo eran. Fue entonces cuando escucharon los disparos, lejanos al principio, luego más claros. Joaquín detuvo el caballo y desmontó rápidamente, ayudando a Nu Najmi a bajar. Se ocultaron tras unas rocas y observaron el horizonte. 3 jinetes, murmuró, entrecerrando los ojos para distinguir mejor las figuras distantes. Vienen hacia acá. El corazón de Nu Najmi latía con fuerza. ¿Los traficantes? Joaquín asintió. De alguna manera habían encontrado su rastro, quizás con la ayuda de algún rastreador local. Tenemos que movernos, rápido. Pero antes de que pudieran montar nuevamente, el silbido de una flecha cortó el aire y se clavó en el suelo a centímetros de sus pies. Joaquín desenfundó su revólver por instinto, pero Nu Najmi lo detuvo con un gesto. «No», dijo con una calma sorprendente. «Son mi gente». Como surgidos de la tierra misma, 3 guerreros comanches aparecieron entre las rocas. Vestían ropas de cuero adornadas con cuentas y plumas, y sus rostros estaban pintados con líneas que acentuaban la severidad de sus expresiones. Llevaban arcos tensados, las flechas apuntando directamente al pecho de Joaquín. «Naki-e», dijo Nu Najmi, dando un paso adelante y hablando en su lengua. «Soy Nu Najmi, hija de Quanah Parker. Este hombre me ha salvado de los traficantes de pieles pálidas». Los guerreros no bajaron sus arcos, pero sus ojos se movieron de Joaquín a ella, evaluando la situación. Uno de ellos, el más alto, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, habló con voz grave. «¿Por qué un mexicano ayudaría a una comanche?», preguntó en un español rudimentario pero comprensible. «Los mexicanos son enemigos». «Siempre lo han sido». Joaquín mantuvo la calma, aunque sentía el peso de siglos de sangre y odio sobre sus hombros. «No todos los mexicanos son iguales», respondió, «como no todos los comanches son iguales». El guerrero de la cicatriz entrecerró los ojos, pero antes de que pudiera responder, el sonido de cascos acercándose captó su atención. Los traficantes habían llegado a la base de la colina y comenzaban a ascender. «Esos hombres la capturaron», explicó Joaquín rápidamente. «La rescaté para devolverla a su padre. No busco recompensa ni gloria, solo cumplir una promesa». El guerrero lo miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Luego, con un movimiento casi imperceptible, asintió. «Ahora tenemos un enemigo común», dijo, bajando finalmente su arco. «Lucharemos juntos, mexicano. Después decidiremos si vives o mueres». No era exactamente la alianza que Joaquín esperaba, pero era mejor que nada. Los 5 se ocultaron entre las rocas, preparándose para el encuentro. Nu Najmi se acercó a Joaquín, sus ojos brillantes con una mezcla de gratitud y preocupación. «No temas», le dijo en voz baja. «Hablaré por ti ante mi padre». Joaquín esbozó una sonrisa tensa. «No temo morir», respondió. «Temo no cumplir mi promesa». Los traficantes aparecieron en el recodo del sendero. Eran 3, tal como Joaquín había contado, pero uno de ellos no era el barbudo que había visto en la cantina. En su lugar cabalgaba un hombre delgado con un sombrero negro y un rifle cruzado sobre el pecho. Sus ojos, fríos como el acero, escudriñaban cada roca, cada arbusto. «Es él», susurró Nu Najmi, su voz apenas audible, «el coyote».
El verdadero líder. Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había escuchado historias sobre el Coyote, un traficante legendario conocido por su crueldad y astucia. Se decía que podía rastrear a una persona a través del desierto solo por el olor de su miedo. La emboscada estaba lista. Los guerreros comanches tensaron sus arcos. Joaquín amartilló su revólver. Y en el cielo, un águila solitaria dibujaba círculos, como si observara el tablero donde el destino de todos ellos estaba a punto de decidirse. El tiempo pareció suspenderse en aquel recodo del sendero. Los traficantes avanzaban confiados, ajenos a la trampa que los aguardaba. El coyote cabalgaba ligeramente adelantado, su postura relajada, pero sus ojos tan alertas como los del animal que le daba nombre. «Esperen», susurró el guerrero de la cicatriz, conteniendo la impaciencia de sus compañeros, «que se acerquen más». Joaquín sentía el pulso acelerado en sus sienes. A su lado, Nunami respiraba con una calma que contrastaba con la tensión del momento. Sus dedos rozaron brevemente los de él, un gesto tan fugaz que podría haber sido imaginado. Los traficantes estaban a menos de 20 pasos cuando el guerrero comanche dio la señal. 3 flechas surcaron el aire simultáneamente, silbando como serpientes invisibles. Una de ellas alcanzó al jinete de la derecha en el hombro, haciéndolo caer del caballo con un grito ahogado. Otra se clavó en el muslo del segundo hombre, quien, pese al dolor, logró desenfundar su revólver. El coyote, con reflejos sobrenaturales, había desmontado al primer silbido de las flechas, refugiándose tras unas rocas. Su rifle escupió fuego y plomo, obligando a los comanches a cubrirse. Joaquín aprovechó la confusión para disparar al segundo traficante, que se desplomó sin un sonido. El eco de los disparos rebotaba entre las paredes rocosas, amplificando la violencia de aquel enfrentamiento. El coyote, acorralado pero lejos de rendirse, mantenía a raya a sus atacantes con certeros disparos. «¡Sal de ahí, cobarde!», gritó Joaquín, intentando provocarlo. «¿O solo eres valiente contra mujeres indefensas?». Una risa seca y sin humor fue la respuesta. «¿Indefensas? ¿No conoces a los comanches mexicanos? Son serpientes, todos ellos». Mientras hablaba, el coyote había estado moviéndose, deslizándose entre las sombras con la agilidad de un gato montés. De repente, surgió sobre una roca más alta, apuntando directamente a la cabeza de Joaquín. El disparo nunca llegó. Una flecha atravesó el brazo del traficante, haciéndole soltar el rifle con un alarido de dolor. Uno de los guerreros comanches, que había trepado silenciosamente por el flanco opuesto, saltó sobre él, derribándolo. La lucha fue breve, pero brutal. El coyote, a pesar de estar herido, peleaba con la ferocidad de una bestia acorralada. Logró sacar un cuchillo de su bota y hundirlo en el costado del guerrero, quien retrocedió tambaleándose. Aprovechando el momento, el coyote rodó por la pendiente, alcanzó uno de los caballos abandonados y con un salto que desafiaba su condición, montó y espoleó al animal, alejándose a galope tendido. El guerrero de la cicatriz se disponía a perseguirlo cuando su compañero herido lo detuvo con un gesto. La herida era profunda, necesitaba atención inmediata. «Déjalo ir», dijo Joaquín, acercándose. «Él volverá y entonces estaremos preparados». El comanche lo miró con una mezcla de respeto reticente y desconfianza persistente. Asintió brevemente y se volvió hacia su compañero herido. Mientras atendían al guerrero, Nunami se acercó al traficante que Joaquín había abatido. Lo observó sin emoción aparente, como si contemplara una roca o un árbol caído. «Este era Víbora», dijo. «Y le gustaba golpear a las prisioneras cuando nadie miraba». Se agachó y con movimientos precisos
Le quitó un collar que llevaba oculto bajo la camisa. Era un talismán de hueso y turquesa, claramente de factura comanche. «Robado de nuestra aldea», explicó, guardándolo con reverencia. El sol comenzaba a descender cuando terminaron de enterrar a los muertos y curar al herido. No por compasión hacia los traficantes, sino para no dejar rastros que otros pudieran seguir. El guerrero comanche, a quien llamaban Halcón Rojo, sobreviviría, aunque la herida le dejaría una cicatriz para recordar este día. «Debemos partir», anunció el guerrero de la cicatriz, a quien Nu Najmi había presentado como Lobo Silencioso, su primo. El campamento principal está a 2 días de camino hacia el norte. Juana estará allí para la ceremonia de la luna nueva. Joaquín asintió, pero una inquietud persistía en su mente. ¿Y el coyote? Lobo Silencioso escupió al suelo con desprecio. Volverá a su madriguera a lamer sus heridas. Quizás busque refuerzos, quizás no. De cualquier modo, ya no es nuestro problema inmediato. El pequeño grupo emprendió la marcha en formación vigilante. Joaquín y Nu Najmi cabalgaban en el centro, protegidos por los guerreros que conocían cada piedra, cada arbusto del territorio. El atardecer teñía el paisaje de tonos cobrizos, bañando las mesetas lejanas con un resplandor casi sobrenatural. «Gracias», dijo Nu Najmi en voz baja, cuando los demás se habían adelantado lo suficiente para no escucharlos. «Por luchar a nuestro lado». Joaquín sonrió levemente. No fue una elección difícil. «Entre el coyote y ustedes, prefiero 1000 veces a los comanches». Ella lo miró con curiosidad. «Mi pueblo y el tuyo han sido enemigos por generaciones. Hay mucha sangre entre nosotros». «La sangre no siempre define quiénes somos», respondió él, su mirada perdida en el horizonte. «A veces son nuestras elecciones las que revelan nuestra verdadera naturaleza». Nu Najmi reflexionó sobre aquellas palabras. Había una profundidad en este hombre, una sabiduría nacida del sufrimiento, que desafiaba todo lo que le habían enseñado sobre los mexicanos. A medida que avanzaban, el paisaje se transformaba sutilmente. Los cañones daban paso a llanuras onduladas, salpicadas de mezquites y nopales. Era un territorio hostil para la mayoría, pero para los comanches era hogar. Esa noche acamparon en una pequeña hondonada, protegida por formaciones rocosas que los ocultaban de miradas indiscretas. Mientras los guerreros montaban guardia, Joaquín y Nu Najmi compartían el calor del fuego. «Mañana llegaremos a tierras más seguras», dijo ella mirando las estrellas, «pero para ti el peligro aumentará. Mi gente no perdona fácilmente». Joaquín asintió, comprendiendo la advertencia implícita. «Lo sé. Pero te hice una promesa y pienso cumplirla hasta el final». El segundo día de viaje trajo consigo un viento frío que bajaba de las montañas, cargado de aromas de pino y tierra húmeda. A medida que avanzaban hacia el norte, el paisaje se transformaba como si cruzaran fronteras invisibles entre mundos distintos. Los cañones áridos daban paso a praderas ondulantes donde la hierba alta se mecía como un mar dorado bajo el cielo infinito. Joaquín cabalgaba en silencio, consciente de las miradas de recelo que los guerreros comanches le lanzaban cuando creían que no los observaba. Lobo Silencioso, en particular, mantenía una vigilancia constante sobre él, como si esperara que en cualquier momento revelara alguna traición oculta. «Mi primo no confía fácilmente», explicó Nu Najmi cuando pudieron hablar a solas durante un breve descanso junto a un arroyo. «Su padre murió a manos de rancheros mexicanos cuando era niño». «No lo culpo», respondió Joaquín, bebiendo agua fresca de sus manos ahuecadas. «En su lugar, yo tampoco confiaría en mí.
Nunajmi lo observó con curiosidad. Había en Joaquín una aceptación del odio ajeno que resultaba desconcertante. No se defendía, no intentaba justificarse. Simplemente cargaba con el peso de una historia que no había escrito pero cuyas consecuencias asumía. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó ella finalmente. «Podrías haberte marchado después del enfrentamiento. Ya me habías entregado a mi gente». Joaquín levantó la mirada hacia el horizonte, donde unas nubes oscuras se acumulaban prometiendo lluvia. «Porque mi promesa no era solo rescatarte, sino devolverte a tu padre, a tu hogar». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Porque algunos caminos, una vez iniciados, deben recorrerse hasta el final. Al atardecer, el grupo llegó a un pequeño campamento avanzado de los comanches. Media docena de tipis se alzaban en círculo alrededor de un fuego central, donde varias mujeres preparaban la comida mientras los niños jugaban, persiguiéndose entre risas. La escena podría haber parecido idílica si no fuera por la tensión que se apoderó de todos al ver llegar a un extraño con el grupo. Los hombres se pusieron de pie, algunos con armas en las manos. Las mujeres llamaron a los niños, que corrieron a refugiarse tras sus faldas, observando a Joaquín con ojos grandes llenos de curiosidad y miedo. Lobo silencioso adelantó su caballo y habló en voz alta en la lengua comanche. Señaló varias veces a Nunajmi y luego a Joaquín. Los rostros de los presentes pasaron de la sorpresa a la incredulidad. Un anciano se acercó cojeando, apoyado en un bastón tallado con símbolos que Joaquín no pudo descifrar. Su rostro, arrugado como un mapa de cañones antiguos, mostró una emoción profunda al ver a Nunajmi. «Abuelo», dijo ella, que desmontando con agilidad y corriendo a abrazarlo. El anciano la estrechó con fuerza, murmurando palabras que sonaban a bendiciones. Luego miró a Joaquín con ojos que habían visto demasiadas guerras, demasiada muerte. «Dice que quiere hablar contigo», tradujo Nunajmi. «A solas». Joaquín desmontó lentamente, consciente de que cada uno de sus movimientos era escrutado. Dejó visible su revólver, pero no hizo ademán de tocarlo. Un gesto de paz, de entrega. El anciano los condujo hasta su tipi, decorado con pinturas que narraban grandes batallas y cacerías. El interior estaba cálido, iluminado por un pequeño fuego y aromático por las hierbas que colgaban en manojos del techo cónico. Se sentaron sobre pieles curtidas, formando un triángulo alrededor del fuego. «Mi abuelo, Águila Blanca, es el chamán de nuestra tribu», explicó Nunajmi. «Mun conoce las historias antiguas y habla con los espíritus». El anciano observó a Joaquín en silencio durante largo rato, como si pudiera leer las líneas de su vida en su rostro. Finalmente habló, con voz profunda y melodiosa. Nunajmi traducía, aunque Joaquín sospechaba que suavizaba algunas expresiones. «Dice que tu espíritu no es como el de otros mexicanos que ha conocido, que hay sombra en ti, pero también luz. ¿Quieres saber por qué arriesgaste tu vida por una comanche?». Joaquín sostuvo la mirada del anciano con respeto. «Dile que no lo hice por una comanche, lo hice por un ser humano que sufría injusticia». Cuando Nunajmi tradujo, el anciano asintió lentamente, como si la respuesta confirmara algo que ya sabía. Habló de nuevo, esta vez más extensamente. «Mi abuelo dice que tu llegada estaba escrita en las estrellas», tradujo Nunajmi con un tono que revelaba su propia sorpresa. «Hace 3 lunas, tuvo una visión, un lobo solitario guiando a la estrella perdida de regreso a su constelación». Joaquín escuchó con atención, sin mostrar escepticismo. Había aprendido a respetar las creencias ajenas, incluso cuando no las compartía. «También dice»,
continuó ella, que Quana ha ofrecido una recompensa por mi regreso y una venganza terrible contra quienes me capturaron. No busco recompensa, aclaró Joaquín, y la venganza ya ha comenzado. El chamán habló nuevamente, esta vez con mayor gravedad. Mi abuelo te advierte que no todos te recibirán como él, tradujo Nunajmi, su voz teñida de preocupación. Hay guerreros jóvenes que han jurado matar a cualquier mexicano que pise nuestras tierras. El odio es como un fuego que consume la razón. Lo entiendo, respondió Joaquín, pero debo completar mi camino. El anciano asintió con solemnidad y luego, sorprendentemente, sonrió. De un pequeño saco de piel extrajo un puñado de polvo rojizo y lo arrojó al fuego. Las llamas se alzaron súbitamente, cambiando de color, y un aroma intenso, similar a la corteza de cedro, inundó la tienda. Una bendición, explicó Nunajmi, para protegerte durante el viaje. Cuando salieron del tipi, la actitud del campamento había cambiado sutilmente. Ya no había hostilidad abierta, aunque la desconfianza persistía. Les ofrecieron comida, carne de búfalo asada y pan plano de maíz, que Joaquín aceptó con gratitud. Mientras comían, Nunajmi le explicó que partirían al amanecer hacia el campamento principal, donde Quana y el grueso de la tribu estarían preparándose para la ceremonia de la luna nueva. ¿Qué significa esa ceremonia para ustedes?, preguntó Joaquín, genuinamente interesado. Es un momento de renovación, respondió ella, sus ojos reflejando el fuego, de conexión con los antepasados. Mi padre suele usarla también para tomar decisiones importantes. Hizo una pausa, mirándolo directamente, como la paz o la guerra. La noche avanzaba cuando un jinete llegó al campamento, cubierto de polvo y con señales de haber cabalgado sin descanso. Los guerreros se reunieron a su alrededor mientras hablaba con urgencia. Aunque Joaquín no entendía las palabras, el tono era inconfundible. Malas noticias. Lobo Silencioso se acercó a ellos, su rostro más sombrío que nunca. El coyote ha reunido a un grupo de bandidos, explicó con brusquedad. Están atacando asentamientos comanches en la frontera, buscándote a ti, señaló a Nunajmi, y matando a cualquiera que se interponga. ¿Qué tan cerca están?, preguntó Joaquín, la mano instintivamente sobre su revólver. Demasiado, respondió Lobo Silencioso. Han quemado 2 campamentos pequeños a un día de aquí. Van hacia el norte, siguiendo nuestro rastro. Nunajmi palideció. ¿Cuántos son? 15, tal vez más. El coyote ha prometido una recompensa por tu cabeza, y eso ha atraído a la escoria de la frontera. Joaquín se levantó, la decisión clara en su rostro. Debemos partir ahora mismo. La oscuridad nos dará ventaja. Lobo Silencioso lo miró con una nueva expresión, algo cercano al respeto. Por una vez, estamos de acuerdo, mexicano. Mientras preparaban los caballos, Nunajmi se acercó a Joaquín. Su rostro, iluminado por la luna creciente, mostraba una determinación feroz. Esto ya no es solo mi historia, dijo en voz baja. El coyote está usando mi captura como excusa para atacar a mi pueblo. Cada muerte está en mis manos. Joaquín tomó suavemente su brazo. No, la culpa no es de la presa, sino del cazador. El coyote responderá por sus crímenes, te lo prometo. Los ojos de Nunajmi brillaron con una emoción que iba más allá de la gratitud. Por un instante, el mundo pareció reducirse a ese espacio entre ellos, cargado de palabras no dichas y sentimientos apenas reconocidos. El momento se rompió cuando Lobo Silencioso los llamó. Era hora de partir, de enfrentarse a la oscuridad y a los peligros que acechaban en ella. Pero mientras montaban y se alejaban del campamento, Joaquín sentía que algo había cambiado entre ellos, algo tan sutil como poderoso.
como el viento que ahora soplaba desde el norte, trayendo consigo el aroma de la lluvia y el eco lejano de los cascos de caballos que los perseguían incansablemente. La noche se convirtió en su aliada. Cabalgaban en formación cerrada, guiados por guerreros que conocían cada elevación, cada depresión del terreno, incluso en la oscuridad. La luna, velada por nubes errantes, ofrecía apenas la luz suficiente para distinguir siluetas. El viento soplaba ahora con mayor intensidad, borrando sus huellas casi tan rápido como las dejaban. Joaquín mantenía su caballo cerca del de Nunami, vigilante. Cada sombra, cada sonido podía ser una amenaza. El coyote no era conocido por su misericordia, y el precio puesto sobre la cabeza de la joven comanche atraería no solo a bandidos, sino también a cazarrecompensas que normalmente evitarían adentrarse en territorio indígena. «Tenemos que cruzar el cañón antes del amanecer», explicó Lobo Silencioso durante una breve parada para dar descanso a los caballos. «Después viene la tierra de los espíritus. Ningún hombre blanco se atreverá a seguirnos allí». «¿Por qué?», preguntó Joaquín, ofreciendo su cantimplora a Nunami, quien bebió con avidez. «Dicen que los espíritus de nuestros ancestros protegen ese lugar», respondió ella, devolviendo la cantimplora. «Que el viento susurra maldiciones y las rocas cobran vida para aplastar a los intrusos». «¿Y es cierto?». Una sonrisa fugaz iluminó el rostro de Nunami. «Los espíritus existen. Si eligen proteger o castigar, depende de cómo se les honre». Reanudaron la marcha con renovada urgencia. El terreno se volvía más accidentado, obligándolos a reducir la velocidad en ciertos tramos. Joaquín notó que el Lobo Silencioso enviaba exploradores regularmente que regresaban con información susurrada a su oído. «Nos siguen», confirmó Nunami, interpretando las expresiones de su primo. «Pero aún están lejos». La tensión acompañaba cada paso, cada respiración. No hablaban más de lo necesario, conservando energías y manteniéndose alertas. Sin embargo, en ese silencio compartido, Joaquín sentía que comprendía a Nunami mejor que a través de palabras. Había en ella una resiliencia que iba más allá de la juventud, una sabiduría antigua que contrastaba con la frescura de su rostro. A medida que avanzaba la noche, el cielo comenzó a despejarse. Las estrellas aparecieron, brillantes y frías, como testigos silenciosos de su huida. El cañón se recortaba contra el horizonte, una herida oscura en la tierra que debían atravesar para alcanzar la seguridad. «Descansaremos aquí», ordenó Lobo Silencioso cuando llegaron a un pequeño claro protegido por rocas altas. «Los caballos necesitan recuperarse antes de cruzar el cañón». Mientras los otros guerreros organizaban turnos de vigilancia, Joaquín se sentó apoyado contra una roca, observando el cielo estrellado. Nunami se acercó, envuelta en una manta que uno de los comanches le había ofrecido. «Mi padre dice que las estrellas son fuegos encendidos por nuestros ancestros», comentó sentándose a su lado, lo suficientemente cerca para sentir su calor, pero sin tocarlo. «Que nos observan, nos guían». «Mi madre decía algo parecido», respondió Joaquín, sorprendiéndose a sí mismo al compartir un recuerdo tan íntimo. «Que cada estrella es un alma y que cuando morimos nos unimos a ellas para seguir iluminando el camino de quienes amamos». Nunami lo miró con curiosidad. «Nunca hablas de tu familia». Joaquín permaneció en silencio largo rato, como si recogiera piezas dispersas de su memoria. «No hay mucho que contar», dijo finalmente. «Mi padre era ranchero en Sonora. Trabajaba la tierra con sus manos. Me enseñó a montar antes que a caminar. Mi madre tejía historias con la misma habilidad con que tejía mantas. Era de sangre yaqui, aunque vivía como mexicana».
¿Qué les sucedió? La revolución, la guerra. Joaquín cerró los ojos brevemente, como si el recuerdo aún doliera físicamente. Una noche llegaron hombres armados, soldados federales buscando rebeldes. Nos acusaron de esconderlos. No era cierto, pero la verdad no importaba. Quemaron el rancho con mis padres dentro. Lo siento, susurró Nunagmi, su mano encontrando la de él en la oscuridad. La crueldad no distingue entre pieles blancas, rojas o morenas. No, acordó él, pero siempre son los poderosos quienes la infligen sobre los débiles. Por eso no pude ignorar lo que vi en aquella cantina. Vi a hombres poderosos decidiendo el destino de alguien más débil. Como aquellos soldados, decidieron el de mis padres, pero yo no soy débil, respondió ella con suavidad, aunque sin desafío. Joaquín la miró entonces, realmente la miró, viendo más allá de la joven cautiva que había rescatado. Vio a una mujer fuerte, moldeada por su cultura y sus propias pruebas, tan válida y completa como cualquier guerrero. No, no lo eres, reconoció. Y sin embargo, el mundo insiste en tratarte como si lo fueras. El silencio que siguió estaba lleno de entendimiento mutuo, de reconocimiento. Sus manos seguían unidas, un puente frágil pero real entre dos mundos que todo conspiraba por mantener separados. El momento se rompió cuando uno de los exploradores regresó a toda velocidad, desmontando con un salto ágil y corriendo hacia el lobo silencioso. Hablaron en susurros urgentes, con gestos que señalaban hacia el sur. ¿Qué sucede?, preguntó Joaquín, incorporándose. Los bandidos han dividido sus fuerzas, explicó Nunagmi tras escuchar la conversación. Un grupo viene directamente tras nosotros. El otro está rodeando el cañón para cortarnos el paso al otro lado. El coyote conoce nuestro plan, murmuró Joaquín, la preocupación evidente en su voz. «¿O tiene un traidor entre los nuestros?», añadió Lobo Silencioso, uniéndose a ellos con expresión sombría. «De cualquier modo, debemos cambiar de ruta. Iremos hacia el este, bordeando la montaña sagrada. Eso nos llevará más tiempo», objetó Nunagmi. «Pero nos mantendrá con vida», respondió su primo. «A menos que prefieras enfrentarte a el coyote y sus hombres en campo abierto». El amanecer los encontró avanzando por un sendero pedregoso que serpenteaba entre formaciones rocosas tan antiguas como el tiempo mismo. La montaña sagrada se alzaba ante ellos, imponente y misteriosa, sus laderas cubiertas de pinos retorcidos que parecían centinelas vigilando la entrada a un mundo prohibido para los extraños. El aire era más frío aquí, más denso, cargado con aromas de resina y tierra húmeda. Los caballos avanzaban con cautela, resoplando por el esfuerzo de la subida. Joaquín notaba la tensión en el grupo. Los guerreros comanches intercambiaban miradas, murmuraban entre sí. Este lugar los inquietaba incluso a ellos. «¿Qué significa este lugar para tu pueblo?», preguntó a Nunagmi, que cabalgaba a su lado con la mirada fija en la cima de la montaña. «Es donde los primeros comanches recibieron el poder del caballo», explicó ella, «donde los espíritus enseñaron a nuestros ancestros a domar y montar, convirtiéndonos en los señores de las llanuras». Hizo una pausa, su voz bajando a un susurro. «También es donde enterramos a nuestros grandes guerreros. Se dice que sus espíritus aún cabalgan entre estas rocas cuando la luna está llena». Lobo Silencioso, que cabalgaba delante, levantó una mano indicando alto. El grupo se detuvo y él señaló hacia un paso estrecho entre dos paredes de piedra. «El sendero de los ancestros», tradujo Nunagmi. «Debemos cruzarlo en silencio absoluto, como muestra de respeto».
Los espíritus no toleran la falta de reverencia. Joaquín asintió, notando cómo incluso los guerreros más aguerridos parecían solemnes. Se adentraron en el paso uno por uno, los cascos de los caballos amortiguados por el suelo arenoso. Las paredes de piedra se alzaban a ambos lados, tan altas que apenas dejaban ver una franja de cielo. En la roca, Joaquín distinguió grabados antiguos, figuras de hombres y caballos, símbolos que no comprendía, pero cuyo poder podía sentir. El paso se estrechaba a medida que avanzaban, obligándolos a formar una fila india. Joaquín se encontró separado de Nu Najmi, con 2 guerreros entre ellos. Fue entonces cuando escuchó el primer chasquido, sutil pero inconfundible. El sonido de una rama al quebrarse bajo un peso. No venía de adelante, donde cabalgaban los otros, sino de arriba. Alzó la mirada justo a tiempo para ver una figura deslizándose entre las rocas de la pared del cañón. Un destello metálico captó la luz del sol. Un rifle. «¡Emboscada!», gritó, rompiendo el silencio sagrado sin dudarlo. Todo ocurrió en cuestión de segundos. El primer disparo resonó entre las paredes del cañón, seguido del grito de dolor de uno de los guerreros que cayó de su montura. Joaquín desenfundó su revólver y disparó hacia la figura que había visto, acertando de lleno. Un hombre con ropas sucias y barba descuidada se desplomó entre las rocas, su rifle cayendo antes que su cuerpo. Más disparos. Los caballos relinchaban, asustados, difíciles de controlar en el espacio estrecho. Lobo Silencioso gritaba órdenes en comanche, intentando organizar a sus hombres. «¡Adelante!». «Hay que salir del cañón», tradujo Nu Najmi, espoleando su caballo para avanzar. Joaquín la siguió, disparando hacia las sombras que se movían entre las rocas. Contó al menos 5 atacantes, probablemente un grupo de exploración enviado por el coyote para rastrearlos. El último tramo del paso se convirtió en una carrera desesperada, con los disparos rebotando en las paredes de piedra, creando un estruendo ensordecedor. Cuando finalmente emergieron al otro lado, la luz del sol los cegó momentáneamente. Se reagruparon rápidamente, evaluando los daños. Uno de los guerreros había muerto, otro estaba herido en el hombro, pero podía mantenerse en la silla. Habían perdido 2 caballos. «¿Cómo nos encontraron?», preguntó Joaquín, recargando su revólver con manos ágiles. Y se suponía que este camino era secreto. Lobo Silencioso desmontó para examinar el cuerpo del guerrero caído. Su rostro era una máscara de furia apenas contenida. «Alguien nos traicionó», dijo finalmente incorporándose. «Alguien que conoce nuestros caminos, nuestras tradiciones». «¿Pero quién?», insistió Joaquín. «Solo los nacidos comanches conocen el sendero de los ancestros», respondió Nu Najmi, la preocupación evidente en su voz. «Debe ser alguien de la tribu». Lobo Silencioso montó nuevamente, su expresión sombría. «Continuaremos hacia el este. El campamento principal está a un día de camino si mantenemos buen ritmo. Debemos llegar antes del anochecer de mañana, cuando comienza la ceremonia de la luna nueva». Cabalgaron durante horas sin detenerse, atravesando bosques de pinos y praderas altas, siempre vigilantes. El sol descendía lentamente, tiñendo el paisaje de tonos dorados y cobrizos. La preocupación por el traidor había sembrado semillas de desconfianza incluso entre los guerreros, que ahora se observaban unos a otros con recelo. Al atardecer, cuando finalmente se detuvieron junto a un pequeño arroyo para dar descanso a los caballos, Joaquín se acercó a Nu Najmi, que estaba sentada sola, contemplando el agua. «¿Qué piensas?», preguntó, sentándose a su lado. Ella permaneció en silencio unos instantes, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «Pienso en mi padre», dijo finalmente, «en cómo será nuestro encuentro después de tanto tiempo». «¿Temes que haya cambiado? ¿Que tú hayas cambiado?».
Nunajmi lo miró, sus ojos oscuros reflejando la luz crepuscular. Mi padre es un hombre de dos mundos. Su madre era cautiva blanca, su padre un gran jefe comanche. Ha vivido toda su vida entre fronteras, aprendiendo a navegar ambos lados. Hizo una pausa. Yo siempre fui puramente comanche, orgullosa de ello, pero ahora, la animó Joaquín cuando ella calló. Ahora también conozco otra realidad. El cautiverio me mostró la crueldad, pero tú, su voz se suavizó. Tú me mostraste que la bondad no conoce fronteras. Algo en la forma en que lo dijo, en cómo sus ojos sostenían los suyos sin vacilación, hizo que el corazón de Joaquín latiera con más fuerza. Había un entendimiento entre ellos que trascendía palabras, culturas, historias. El momento se rompió cuando Lobo Silencioso se acercó. «Tenemos que hablar», dijo, la urgencia evidente en su tono. «¿Sobre quién podría ser el traidor?» Joaquín se levantó, ofreciendo una mano a Nunajmi para ayudarla a incorporarse. Ella la tomó sin dudar, un gesto simple, pero cargado de significado. «Creo saber quién nos traiciona», dijo Lobo Silencioso cuando estuvieron los tres apartados del resto. «Y si tengo razón, estamos cabalgando directamente hacia una trampa mucho mayor de lo que imaginamos». La noche se cernía sobre ellos mientras Lobo Silencioso explicaba sus sospechas en voz baja, como si temiera que incluso el viento pudiera llevar sus palabras a oídos equivocados. «Es Cuervo Negro», dijo finalmente, «el hijo de Águila Blanca». Nunajmi contuvo la respiración. «Mi tío, no, es imposible. Él ha luchado por nuestro pueblo toda su vida y ha visto cómo esa lucha nos lleva al borde de la extinción», respondió Lobo Silencioso con amargura. «Lo he observado desde hace tiempo. Desaparece durante días, regresa con historias que no coinciden con sus heridas. Y fue él quien propuso utilizar el sendero de los ancestros, sabiendo que estaríamos expuestos». Joaquín escuchaba atentamente, consciente de que se adentraban en asuntos internos de la tribu donde su opinión podría no ser bienvenida. Sin embargo, la experiencia le había enseñado que la traición rara vez nacía de la maldad pura, sino del miedo, la desesperación o la falsa esperanza. «¿Qué ganaría Cuervo Negro con esto?», preguntó finalmente. «Protección para nuestra gente», respondió Nunajmi, comenzando a entender. «El coyote no es solo un traficante, tiene conexiones con militares mexicanos y estadounidenses. Mi tío podría creer que entregándome a mí salvaría a muchos otros. O podría estar buscando derrocar a Cuana», añadió Lobo Silencioso. «Tu padre ha liderado a nuestro pueblo hacia la paz con los blancos. Muchos guerreros antiguos lo ven como debilidad, como rendición. El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones. Si Cuervo Negro estaba efectivamente conspirando contra Cuana, no se trataría solo de una traición familiar, sino de un posible golpe que podría sumir a los comanches en una guerra civil. «¿Tienes pruebas?», preguntó Joaquín. «Solo sospechas», admitió Lobo Silencioso, «pero suficientes para cambiar nuestros planes. No podemos arriesgarnos a llegar al campamento principal sin saber quién nos espera allí». «Entonces, ¿qué sugieres?». La voz de Nunajmi sonaba firme, aunque Joaquín podía percibir el dolor bajo la superficie. La traición de un ser querido era una herida más profunda que cualquier flecha. «Debemos dividir el grupo», respondió Lobo Silencioso. «Yo llevaré a la mayoría por la ruta esperada, haciendo ruido, dejando huellas. Mientras tanto, tú y el mexicano tomarán el camino del este a través del Valle de las Sombras. Ese valle está maldito», objetó uno de los guerreros que se había acercado lo suficiente para escuchar. «Nadie regresa de allí».
Precisamente por eso nadie los buscará allí, respondió Lobo Silencioso. Es nuestra mejor oportunidad. Joaquín observó a Nu Najmi, esperando su reacción. Ella mantuvo la compostura, digna incluso frente a la noticia de la posible traición de su tío. Confío en Joaquín, dijo finalmente, sorprendiendo a todos con la firmeza de su declaración. Si debemos cruzar el Valle Maldito, lo haremos juntos. La decisión estaba tomada. Lobo Silencioso les proporcionó provisiones y un mapa rudimentario dibujado en un trozo de cuero curtido. Sigan el río subterráneo, explicó. Encontrarán cuevas marcadas con símbolos antiguos. Son seguras para descansar. Si todo va bien, nos encontraremos en la Piedra del Águila al amanecer del día de la ceremonia. La despedida fue breve, sin sentimentalismos. Los comanches no eran dados a grandes manifestaciones emocionales, pero Joaquín notó cómo Lobo Silencioso estrechaba el brazo de Nu Najmi un segundo más de lo necesario, un gesto que hablaba de preocupación fraternal. Partieron cuando la luna alcanzaba su cenit, dos siluetas solitarias cabalgando hacia el este mientras el grueso del grupo se dirigía al norte. El valle al que se encaminaban aparecía en la distancia como una herida oscura en la tierra, una grieta profunda donde la luz parecía morir. ¿Por qué lo llaman el Valle de las Sombras?, preguntó Joaquín mientras descendían por una pendiente rocosa. Se dice que los primeros comanches que llegaron a estas tierras encontraron el valle lleno de huesos, explicó Nu Najmi. Huesos de animales gigantes que ya no existen, de guerreros cuyas tribus se han olvidado, como si la muerte hubiera elegido ese lugar para hacer su hogar. A medida que se adentraban en el valle, la temperatura descendía notablemente. El aire se volvía más denso, cargado de humedad y olores extraños. La vegetación cambiaba. Los pinos y mezquites daban paso a árboles retorcidos, cubiertos de musgo y líquenes que colgaban como barbas fantasmales. ¿Crees que tu tío realmente nos ha traicionado?, preguntó Joaquín después de un largo silencio. Nu Najmi no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz sonaba distante, como si hablara desde un lugar más allá del valle. Mi pueblo está muriendo, Joaquín. Cada año somos menos. Los búfalos desaparecen, las enfermedades de los blancos nos matan, los tratados se rompen. Hizo una pausa, ajustando las riendas. Mi tío vio morir a sus 3 hijos por la viruela. Quizás en su mente, traicionar a una sobrina para salvar a cientos de niños no es traición, sino sacrificio. Joaquín comprendía ese razonamiento mejor de lo que le hubiera gustado admitir. Él mismo había tomado decisiones imposibles durante los años de guerra. Había sacrificado a pocos para salvar a muchos. ¿Y tú? ¿Qué piensas?, preguntó, sintiendo que su respuesta importaba más de lo que debería. Nu Najmi lo miró directamente, sus ojos brillantes incluso en la penumbra del valle. Pienso que hay sacrificios que no debemos aceptar, líneas que no debemos cruzar. Si traicionamos lo que somos para sobrevivir, ¿qué queda de nosotros? Joaquín no tuvo respuesta para eso. Cabalgaron en silencio, adentrándose cada vez más en aquel valle donde las sombras parecían tener vida propia y el eco de sus cascos sonaba como susurros de otro mundo. La niebla comenzaba a levantarse del suelo, enroscándose alrededor de los tobillos de sus caballos, que avanzaban nerviosos, como si percibieran peligros invisibles para sus jinetes. «Estamos cerca del río subterráneo», anunció Nu Najmi, señalando hacia una formación rocosa que se alzaba como una mano esquelética en la distancia. «Allí encontraremos la entrada a las cuevas». Pero antes de que pudieran avanzar más, un aullido desgarró el silencio del valle. No era el aullido de un lobo o un coyote, era algo más antiguo,
más hambriento. Los caballos se encabritaron, relinchando de terror. ¿Qué fue eso?, preguntó Joaquín, luchando por controlar a su montura. Los espíritus del valle, respondió Nunajmi, su voz apenas un susurro. Nos han sentido. Saben que estamos aquí. El segundo aullido fue más cercano, más hambriento que el primero. Los caballos temblaban, dominados por un miedo primordial que ningún entrenamiento podía superar. Joaquín desmontó rápidamente, sujetando las riendas con firmeza para evitar que su montura huyera desbocada. «Debemos continuar a pie», dijo Nunajmi, también descendiendo de su caballo. «Los espíritus no dañan a quienes muestran respeto». «¿Estás segura?», preguntó Joaquín, desenfundando su revólver por instinto. Ella negó con la cabeza. «Las armas de metal no sirven contra lo que habita aquí. Solo nos queda confiar en las antiguas protecciones». De su bolsa de medicina extrajo un pequeño saquito de cuero y esparció su contenido, un polvo rojizo similar al que había usado su abuelo, en un círculo alrededor de ellos y los caballos. Luego comenzó a cantar en voz baja, una melodía antigua que parecía fundirse con los sonidos del valle. La niebla se espesaba a su alrededor, formando figuras que se deshacían apenas uno intentaba enfocarlas. Entre la bruma, Joaquín creyó ver siluetas moviéndose, demasiado altas y delgadas para ser humanas. Sus ojos captaban destellos de miembros alargados, de rostros apenas esbozados, pero con miradas hambrientas. «No los mires directamente», advirtió Nunajmi, sin dejar de cantar. «Se alimentan de tu miedo. Si demuestras que temes, te perseguirán hasta consumirte». Joaquín asintió, concentrándose en mantener la calma. Lentamente comenzaron a avanzar, guiando a los caballos que se resistían con cada paso. El valle parecía cerrarse a su alrededor, las paredes rocosas cada vez más próximas, el aire más denso, como si respiraran a través de un paño húmedo. Los aullidos continuaron, acercándose y alejándose, como si aquellas criaturas estuvieran jugando con ellos, saboreando su ansiedad antes de atacar. Pero el círculo de polvo parecía funcionar. Las siluetas se mantenían a distancia, como si temieran traspasarlo. Tras lo que pareció una eternidad, alcanzaron la formación rocosa que había señalado Nunajmi. Vista de cerca, realmente parecía una mano de piedra emergiendo de la tierra, con 5 protuberancias, como dedos extendidos hacia el cielo. En la base, entre lo que serían el pulgar y el índice, se abría una grieta lo suficientemente amplia para que pasara una persona. «La entrada a las cuevas», confirmó Nunajmi. «Una vez dentro, estaremos a salvo. Los espíritus del valle no pueden entrar en el dominio del río subterráneo». Se adentraron en la oscuridad, llevando a los caballos que, sorprendentemente, parecían más tranquilos dentro de la cueva que en el valle abierto. El aire era más fresco aquí, y un sonido constante de agua corriente resonaba en las paredes de piedra. Joaquín encendió una pequeña antorcha improvisada con materiales de su alforja. La luz reveló una caverna amplia, con techos altos, donde colgaban estalactitas como colmillos de alguna bestia prehistórica. En las paredes había pinturas antiguas, figuras humanas, animales, símbolos que parecían contar historias de otro tiempo. «¿Quién hizo estas pinturas?», preguntó, maravillado ante la precisión de algunas figuras que parecían moverse bajo la luz vacilante de la antorcha. «Los antiguos», respondió Nunajmi, su voz resonando con reverencia. «Los que estaban aquí antes que los comanches, antes que cualquiera de los pueblos que conocemos». Señaló una figura particularmente inquietante, un ser alto y delgado, similar a las siluetas que habían vislumbrado en la niebla. «Algunos creen que aún viven, pero no como nosotros»,
como sombras, como recuerdos que se niegan a desvanecerse. Avanzaron siguiendo el sonido del agua, que se hacía más fuerte a medida que se adentraban en el sistema de cuevas. Eventualmente llegaron a una galería mayor donde un río de aguas cristalinas fluía plácidamente, emergiendo de una pared para desaparecer en otra. «Descansaremos aquí», decidió Nu-Najmi. «El agua nos protegerá». Los espíritus antiguos la respetan como fuente de vida. Establecieron un pequeño campamento junto al río. Los caballos bebieron ávidamente, mientras Joaquín organizaba sus escasas provisiones. No se atrevían a encender un fuego grande, pero la pequeña antorcha proporcionaba suficiente luz y calor en el ambiente cerrado de la caverna. Comieron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La tensión de los últimos días, la revelación sobre Cuervo Negro, los peligros constantes, todo parecía acumularse en ese momento de calma forzada. Esa pausa antes de la confrontación que ambos sabían inevitable. «¿Cómo es tu padre?», preguntó finalmente Joaquín, rompiendo el silencio. Nu-Najmi sonrió, un gesto que iluminó su rostro incluso en la penumbra de la cueva. Fuerte, sabio, terco como pocos. Su sonrisa se amplió. «Me parezco a él en eso último». «Lo he notado», respondió Joaquín, compartiendo brevemente su sonrisa. «Quana es diferente a otros líderes», continuó ella, su expresión volviéndose más seria. «Comprende que nuestro mundo está cambiando, que no podemos seguir viviendo como antes, pero también sabe que rendirse no es la respuesta. Un equilibrio difícil de mantener. Por eso muchos lo respetan y otros...» Su voz se apagó. «Otros, como mi tío, lo ven como un traidor a las antiguas costumbres». Joaquín observó su perfil recortado contra la luz tenue. Había dolor en su expresión, pero también determinación. «¿Y tú? ¿Qué piensas de ese equilibrio?» Nu-Najmi lo miró directamente, sus ojos reflejando las pequeñas llamas. «Antes de conocerte, creía que las fronteras entre nuestros pueblos eran infranqueables. Que los mexicanos, los blancos, todos eran enemigos por naturaleza». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Ahora comprendo que la verdadera frontera no está entre las razas o las tierras. Está entre quienes eligen la crueldad y quienes eligen la compasión». Joaquín sintió que algo se removía en su interior, un sentimiento que había mantenido bajo llave durante demasiado tiempo. «Abenunami, estrella caminante», interrumpió ella suavemente. «Es lo que significa mi nombre, la estrella que no está fija en el cielo, sino que traza su propio camino». «Un nombre apropiado», dijo él, sintiendo que cada palabra entre ellos los acercaba a un territorio tan inexplorado como peligroso. «O cuando todo esto termine», continuó ella, su voz apenas un susurro, «cuando hayamos enfrentado a El Coyote y a mi tío, cuando mi padre decida tu destino, ¿qué harás, Joaquín Mendoza?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. ¿Qué haría él? ¿Volver a su vida solitaria, a vagar sin rumbo ni propósito? ¿O había encontrado en esta misión improvisada algo más valioso que todas sus posesiones? «No lo sé», respondió con honestidad. «Durante años he vivido día a día, sin pensar en el mañana. Era más seguro así. Y ahora... Sus ojos encontraron los de ella. «Ahora me encuentro pensando en futuros que antes no me habría atrevido a imaginar». El silencio que siguió estaba lleno de posibilidades no expresadas, de sentimientos que florecían en terreno inhóspito. La antorcha chisporroteó, arrojando sombras danzantes sobre las paredes de la cueva. En algún lugar de las profundidades, el agua goteaba con un ritmo constante, como un corazón latiendo en la oscuridad. Fue Nu-Najmi
quien finalmente cerró la distancia entre ellos. Su mano encontró la de Joaquín, sus dedos entrelazándose con natural facilidad, como si hubieran estado destinados a este encuentro. «Deberíamos descansar», dijo ella, pero no retiró su mano. «Pues mañana nos espera un largo camino hasta la Piedra del Águila». Durmieron así, con las manos unidas, mientras los caballos descansaban y el río subterráneo cantaba su canción eterna. En sus sueños, Joaquín vio praderas infinitas donde caballos salvajes corrían bajo un cielo tan vasto que parecía no tener fin. Y entre ellos, una estrella que trazaba su propio camino a través de la noche. El amanecer no era visible en las profundidades de la cueva, pero ambos despertaron simultáneamente, como si sus cuerpos hubieran sincronizado sus ritmos. Prepararon todo en silencio eficiente, cada uno anticipando los movimientos del otro con una coordinación que parecía imposible para dos personas de mundos tan distintos. Siguieron el curso del río hasta encontrar otra salida, tal como había indicado Lobo Silencioso en su mapa. Esta abertura daba a un cañón estrecho, lejos ya del Valle de las Sombras. El aire era limpio y fresco, el cielo de un azul intenso que hablaba de espacios abiertos y libertad. Cabalgaron a buen ritmo, conscientes de que el tiempo apremiaba. La Piedra del Águila se recortaba en el horizonte, una formación rocosa que, efectivamente, parecía un águila con las alas desplegadas, lista para levantar el vuelo. «Es un buen presagio», comentó Nunajmi. El águila representa la visión clara, la capacidad de ver el peligro antes de que llegue. Pero cuando se aproximaron al punto de encuentro, no había señales del lobo silencioso ni de los otros guerreros. Solo el viento silbando entre las rocas y el ocasional grito de un halcón surcando el cielo. «Algo va mal», murmuró Joaquín, desmontando y examinando el suelo en busca de huellas. «Deberían estar aquí». Nunami también desmontó, sus sentidos alerta. Recorrió el área, buscando señales que solo los ojos entrenados de una comanche podían detectar. Finalmente encontró lo que temía, un pequeño símbolo tallado apresuradamente en una roca plana. «Es un mensaje de mi primo», dijo, la preocupación evidente en su voz. «Han sido emboscados cerca del campamento principal. El coyote y mi tío se han aliado abiertamente». «¿Tienen rehenes?» «¿Quiénes?», preguntó Joaquín, acercándose para examinar el rudimentario mensaje. «No lo especifica, solo dice que nos dirijamos directamente al círculo de piedras, al norte del campamento principal». Sus ojos encontraron los de Joaquín, cargados de determinación. «Es donde se realizará la ceremonia de la luna nueva, donde mi padre estará». Joaquín comprendió la gravedad de la situación. «Es una trampa, sin duda», confirmó ella, «pero una a la que debemos acudir igualmente». Montaron nuevamente, esta vez con la urgencia de quienes saben que cada minuto cuenta. El sol alcanzaba su cenit cuando divisaron a lo lejos el humo de numerosas fogatas, el campamento principal de los comanches de Quanah Parker. «¿Estás lista?», preguntó Joaquín, deteniendo su caballo en la cresta de una colina que les ofrecía una vista panorámica del valle donde se extendía el campamento. Cientos de tipis formaban círculos concéntricos, con el círculo de piedras en el centro, claramente visible incluso a esta distancia. Nunami inspiró profundamente, su mirada fija en el hogar al que había soñado regresar durante tantas lunas de cautiverio. Ahora volvía, pero no como había imaginado. «Estoy lista», respondió, su voz firme. «Pase lo que pase, Joaquín, quiero que sepas que no me arrepiento de nada». Él asintió, entendiendo todo lo que no decía. «Yo tampoco». Y así, juntos, comenzaron el descenso hacia el valle donde les aguardaba su destino,
bajo un cielo que prometía tormenta y un sol que bañaba la tierra con la misma luz indiferente que había presenciado 1000 batallas antes que esta. El círculo de piedras se alzaba solemne en el centro del campamento comanche, antiguo como las montañas mismas. 12 megalitos dispuestos en círculo perfecto, cada uno tallado con símbolos que contaban la historia de un pueblo que había dominado las llanuras desde tiempos inmemoriales. En el centro, una 13ª piedra, más baja y ancha, servía como altar para las ceremonias más sagradas. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte cuando Joaquín y Nunami llegaron a los límites del campamento. No intentaron ocultarse, sabían que ya habían sido detectados por los centinelas. Cientos de ojos los seguían mientras avanzaban entre los tipis, algunos con curiosidad, otros con abierta hostilidad. Las mujeres susurraban al verlos pasar, los niños eran apartados del camino, los guerreros sujetaban sus armas con firmeza. Joaquín cabalgaba erguido, con la dignidad de quien ha aceptado su destino, sea cual sea. A su lado, Nunami mantenía la cabeza alta, su rostro una máscara de determinación que ocultaba el torbellino de emociones que la consumía por dentro. Al acercarse al círculo de piedras, la escena se reveló en toda su gravedad. En el centro, junto al altar de piedra, un grupo de personas permanecía de rodillas, con las manos atadas a la espalda. Lobo Silencioso, los guerreros que los habían acompañado, y otros comanches que Nunajmi reconoció como partidarios leales de su padre. De pie junto a ellos, el coyote sonreía con la satisfacción de un depredador que sabe que su presa está acorralada. A su lado, Cuervo Negro, alto y delgado, con plumas negras trenzadas en su cabello y el rostro pintado con los símbolos de guerra, observaba la llegada de su sobrina con expresión impenetrable. Pero lo que hizo que el corazón de Nunajmi se detuviera por un instante fue la figura imponente que permanecía entre los rehenes, Quanah Parker, el gran jefe comanche, su padre. Incluso de rodillas, su presencia era indiscutible. Su largo cabello, con algunas canas asomando entre el negro intenso, estaba suelto sobre sus hombros. Sus ojos, del mismo tono oscuro que los de su hija, brillaban con ferocidad contenida. «Bienvenida a casa, sobrina», saludó Cuervo Negro, su voz resonando en el círculo de piedras. «Has tardado mucho en regresar». Nunajmi desmontó lentamente, sus ojos fijos en su padre, ignorando deliberadamente a su tío. Joaquín la imitó permaneciendo a su lado, alerta a cualquier movimiento. «Suelta a mi padre», exigió ella, su voz clara y firme. El coyote se adelantó, su mano descansando casualmente sobre el revólver enfundado en su cintura. «La hija pródiga da órdenes», comentó con sorna, «pero me temo que no estás en posición de exigir nada, pequeña comanche». «Este no es asunto tuyo, traficante», respondió Nunami con desprecio. «Es un asunto entre mi pueblo y yo». «Te equivocas», intervino Cuervo Negro. «Este hombre blanco es ahora nuestro aliado. Nos ha mostrado un camino que tu padre se niega a ver, el camino de la supervivencia». «¿Supervivencia?». La voz de Quanah Parker se alzó por primera vez, cargada de autoridad incluso en su posición de cautivo. «Lo que propones no es supervivencias, hermano, es rendición. Es muerte lenta en lugar de muerte rápida». Cuervo Negro hizo un gesto y uno de los bandidos golpeó a Quanah en la espalda con la culata de su rifle, haciéndolo doblarse de dolor. Nunami dio un paso adelante, pero Joaquín la sujetó suavemente del brazo. «Explícate, tío», exigió Nunajmi, conteniendo la rabia. «¿Qué te ha prometido este carroñero que vale la traición a tu propia sangre?» «Protección», respondió Cuervo Negro. «Territorio propio. Un tratado que será respetado,
porque está respaldado por hombres que tienen el poder de hacer cumplir sus promesas. Hizo un gesto abarcando el campamento. ¿Qué nos ofrece Quana? Promesas de paz que se rompen, tierras cada vez más reducidas, hambre y enfermedades. ¿Y el precio?, preguntó Joaquín, hablando por primera vez. ¿Cuál es el precio de esas promesas, Cuervo Negro? El rostro del guerrero comanche se ensombreció. Sacrificios. Siempre hay sacrificios. Mi sobrina, intervino el coyote, su sonrisa ampliándose. El trato incluye a la hija de Quana. Es solicitada por cierto coronel en Ciudad de México. Tiene planes especiales para ella. Joaquín sintió que la sangre le hervía en las venas. Había escuchado rumores sobre ese coronel, un hombre conocido por su crueldad y sus perversiones. Sobre mi cadáver, dijo, su mano moviéndose imperceptiblemente hacia su revólver. Eso puede arreglarse, respondió el coyote, haciendo una señal a sus hombres, que lo rodearon con rifles apuntando. Nunajmi dio un paso adelante, colocándose entre Joaquín y el coyote. Me entregaré voluntariamente, declaró, su voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. Con una condición: libera a todos los rehenes, incluido mi padre. ¡No! La exclamación de Joaquín y Quana fue simultánea. El coyote consideró la oferta, sus ojos calculadores, evaluando las ventajas. Una oferta tentadora, pero incompleta. Tu padre debe abdicar formalmente como jefe, reconociendo a Cuervo Negro como su sucesor. Y el mexicano, su mirada se posó en Joaquín. Él viene con nosotros, tiene una deuda de sangre que pagar. Eso es absurdo, intervino Lobo silencioso desde su posición entre los rehenes. Quana es nuestro jefe por derecho de sangre y por elección del consejo. No puede simplemente abdicar. Puede si valora la vida de su hija, respondió Cuervo Negro, acercándose a Nunajmi. ¿No es así, hermano? ¿No darías tu posición, tu poder, por la vida de tu única hija? El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Todos los ojos se volvieron hacia Quana Parker, cuyo rostro mostraba una lucha interna desgarradora. El destino de toda una nación contra la vida de su propia hija. Fue entonces cuando el viento cambió. De repente, una ráfaga fría barrió el círculo de piedras, haciendo ondear las plumas y estandartes, agitando las llamas de las antorchas que comenzaban a encenderse con la llegada del crepúsculo, y con el viento llegó un sonido. Tambores lejanos, el galope de caballos, el canto grave de voces masculinas. «La ceremonia», murmuró Nunajmi, reconociendo los cantos tradicionales. La luna nueva está ascendiendo. En efecto, en el cielo oriental, apenas visible en el crepúsculo, la silueta oscura de la luna nueva comenzaba su ascenso. Era el momento más sagrado para los comanches, cuando el mundo de los espíritus y el de los vivos se encontraban más próximos. «Suficiente», espetó el coyote, perdiendo la paciencia. «Quana, decide ahora. Tu posición o la vida de tu hija». Antes de que Quana pudiera responder, un sonido metálico captó la atención de todos. Joaquín había desenfundado su revólver, pero no apuntaba a nadie. En lugar de eso, lo sostenía por el cañón, ofreciendo la empuñadura. «Tómalo», dijo, extendiendo el arma hacia Cuervo Negro. «Mi vida por la de ella, por la de todos ellos». Nunajmi lo miró con horror. «No». Pero Joaquín mantenía la mirada fija en Cuervo Negro. «Tú no eres un traidor, aunque creas serlo. Eres un hombre desesperado buscando salvar a su pueblo. Lo entiendo mejor de lo que crees, pero hay líneas que no debemos cruzar». Hizo una pausa, sus palabras resonando en el silencio.
Entrégate a un monstruo como el coyote y perderás algo más valioso que la vida de tu pueblo. Perderás su alma. El rostro de Cuervo Negro reflejaba conflicto, duda. Por un instante, la máscara del traidor pareció resquebrajarse, revelando al hombre atormentado que había debajo. El coyote, percibiendo la vacilación, desenfundó su propio revólver. Suficiente palabrería. Se acabó el tiempo de las negociaciones. Todo ocurrió en un instante. El coyote apuntó a Joaquín, pero antes de que pudiera disparar, una flecha silbó en el aire y se clavó en su hombro. El traficante gritó, soltando el arma, mientras el caos estallaba en el círculo de piedras. Desde las sombras entre los megalitos, docenas de guerreros emergieron con arcos tensados y lanzas preparadas. Águila Blanca estaba entre ellos, su figura anciana pero erguida, entonando un canto antiguo que parecía elevarse sobre el tumulto como una invocación a fuerzas más allá de lo visible. ¡Ahora!, gritó Lobo Silencioso, que había logrado liberarse de sus ataduras. Los rehenes se levantaron, enfrentando a sus captores con la furia de guerreros comanches. Joaquín aprovechó la confusión para lanzarse sobre el coyote, derribándolo antes de que pudiera recuperar su arma. Rodaron por el suelo en un combate feroz, mientras a su alrededor la batalla se desarrollaba con gritos y el entrechocar de armas. Nunajmi corrió hacia su padre, cortando sus ataduras con un cuchillo que había ocultado entre sus ropas. «Sabíamos que era una trampa», explicó rápidamente. Lobo Silencioso dejó ese mensaje para nosotros, pero también envió otro a Águila Blanca. Fingimos caer en ella para darte tiempo. Quanah Parker se incorporó, imponente en toda su estatura. «Mi hermano ha elegido su camino», dijo con gravedad, mirando a Cuervo Negro, que ahora estaba rodeado por guerreros leales. «Pero yo elijo el mío». La lucha entre Joaquín y el coyote continuaba, brutal y desesperada. El traficante, a pesar de la flecha clavada en su hombro, peleaba con la ferocidad de una bestia acorralada. Logró sacar un cuchillo oculto en su bota y lanzó una estocada que Joaquín apenas consiguió esquivar, recibiendo un corte superficial en el costado. «Te mataré lentamente, mexicano», gruñó el coyote, sus ojos inyectados en sangre. «Luego me llevaré a tu comanche para que aprenda su lugar». La rabia estalló en el interior de Joaquín como una tormenta desatada. Con un rugido que parecía provenir de las profundidades de su alma, se lanzó contra el coyote, ignorando el cuchillo, ignorando el dolor. Ambos cayeron cerca del altar de piedra, luchando por el control del arma. Nunajmi quiso intervenir, pero Quanah la detuvo. «Esta es su batalla», dijo con la sabiduría de quien ha visto muchos combates. «Debe terminarla él mismo». La luna nueva ascendía en el cielo nocturno, su silueta oscura claramente visible ahora. Águila Blanca había retomado el canto ceremonial, su voz uniéndose a la de otros ancianos. Alrededor del círculo de piedras, los tambores resonaban con un ritmo que parecía sincronizarse con los latidos de todos los presentes. Con un movimiento desesperado, Joaquín logró inmovilizar el brazo del coyote contra el suelo. El cuchillo cayó de sus dedos, rodando fuera de alcance. Pero el traficante no se rendía. Con su mano libre alcanzó un revólver caído y lo presionó contra el pecho de Joaquín. «Se acabó», jadeó, su dedo tensándose en el gatillo. El disparo resonó en el círculo de piedras, amplificado por el eco entre los megalitos. Pero no fue el coyote quien disparó. Cuervo Negro, que había logrado liberarse momentáneamente de sus captores, sostenía un rifle humeante. El coyote se desplomó, una mancha oscura extendiéndose sobre su pecho. «Nadie amenaza a mi familia», declaró Cuervo Negro, dejando caer el arma. «Ni siquiera mis aliados».
El silencio cayó sobre el círculo de piedras, roto solo por el canto de los ancianos y el ritmo constante de los tambores. Joaquín se incorporó lentamente, la adrenalina abandonando su cuerpo, dejándolo tembloroso pero vivo. Nunajmi corrió hacia él, abrazándolo con una fuerza nacida del miedo y el alivio. «Creí que te perdía», susurró contra su pecho. «No soy tan fácil de matar», respondió él, su voz ronca por el esfuerzo y la emoción. Quanah Parker se acercó a su hermano, que ahora estaba rodeado por guerreros con lanzas apuntando a su corazón. Los dos se miraron largamente, un abismo de traición y dolor entre ellos. «¿Por qué?», preguntó finalmente Quanah, su voz cargada de tristeza más que de ira. «Porque creí que era la única forma», respondió Cuervo Negro, toda pretensión de orgullo desvanecida. «Nuestra gente muere, hermano, nuestro mundo desaparece. Pensé que al menos podría salvar a algunos. ¿A costa de tu sobrina? ¿De tu propia alma?». Cuervo Negro bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de su hermano. Estaba equivocado. Lo vi cuando el mexicano ofreció su vida. Vi lo que me había convertido. La ceremonia de la luna nueva continuaba a su alrededor, los cantos elevándose hacia el cielo estrellado. Águila Blanca se acercó a su hijo, colocando una mano arrugada sobre su hombro. «El consejo decidirá tu destino», declaró Quanah finalmente. «Pero sea cual sea, seguirás siendo mi hermano». Se volvió entonces hacia Joaquín, que permanecía junto a Nunajmi, ambos agotados pero erguidos. La mirada del gran jefe comanche era penetrante, evaluadora. «Mexicano», dijo finalmente, «has arriesgado tu vida por mi hija, por mi pueblo. Has demostrado un valor que muchos guerreros envidiarían». Hizo una pausa, su expresión suavizándose. «Te debo una deuda que no podré pagar en esta vida». «No hay deuda», respondió Joaquín con sencillez. «Hice lo que cualquier hombre de honor habría hecho». «No», contradijo Quanah, «hiciste lo que pocos habrían hecho, enfrentándote a un mundo que te enseñó a odiarnos como nosotros aprendimos a odiarte a ti». Miró a su hija, cuya mano seguía firmemente entrelazada con la de Joaquín. «Y veo que ese no es el único vínculo que has forjado durante tu viaje». Nunajmi alzó la barbilla, desafiante pero respetuosa. «Padre, yo...». Quanah levantó una mano, deteniéndola. «Las estrellas siguen su propio camino, hija mía. ¿Quién soy yo para interferir con el tuyo?». Su mirada volvió a Joaquín. «Esta noche celebramos la luna nueva, el inicio de un nuevo ciclo. Parece apropiado que también sea el inicio de algo más». El Consejo de Ancianos se reunió esa misma noche, mientras la luna invisible seguía su curso por el cielo. La sentencia para Cuervo Negro fue severa pero justa. Exilio por 1 año y 1 día, tiempo durante el cual debería buscar la purificación de su espíritu en soledad. Los bandidos sobrevivientes fueron expulsados del territorio comanche con una advertencia clara: regresar significaría la muerte. Cuando el amanecer llegó, bañando el campamento con luz dorada, Joaquín y Nunajmi estaban de pie junto al círculo de piedras, contemplando el nuevo día. «¿Qué harás ahora?», preguntó ella, aunque por su tono parecía conocer ya la respuesta. Joaquín sonrió, tomando su mano. Creía que estaba claro. «Me quedaré si me aceptan». «Si me aceptas, estás seguro, no será fácil. Siempre serás un extranjero para muchos». «Lo sé», respondió él, su mirada perdiéndose en el horizonte por un momento. «Pero por primera vez en años, siento que he encontrado algo por lo que vale la pena luchar. Un propósito, un hogar». Nunajmi apoyó su cabeza en el hombro de Joaquín, un gesto simple pero cargado de promesas.
Mi padre dice que eres el primer mexicano que ha pisado este campamento como invitado y no como prisionero o enemigo. Tal vez sea el comienzo de algo más grande que nosotros, tal vez, concedió Joaquín, o tal vez solo sea el comienzo de nuestra historia, y eso ya es suficiente milagro. En los años que siguieron, muchos hablarían de aquel amanecer como el día en que algo cambió en las relaciones entre comanches y mexicanos. No fue un cambio inmediato ni universal, pero como una semilla plantada en tierra fértil, creció lentamente, alimentado por el ejemplo de un hombre que cruzó fronteras para salvar una vida y encontró su propia redención en el proceso. Joaquín Mendoza aprendió la lengua comanche, sus costumbres, sus cantos. Se ganó el respeto de los guerreros con su valor y habilidad, el de los ancianos con su sabiduría adquirida en años de soledad. Y junto a Nunajmi, la estrella caminante, forjó un puente entre dos mundos que muchos creían irreconciliables. Sus hijos, nacidos bajo el mismo cielo que había presenciado tanto dolor y tanta esperanza, crecieron conociendo ambas herencias, orgullosos de la sangre mezclada que corría por sus venas. Y cuando Quanah Parker, en sus últimos años, contemplaba a sus nietos jugando entre los tipis, sonreía recordando aquella noche de luna nueva en que el destino de su pueblo había tomado un giro inesperado. Porque a veces, en la oscuridad más profunda, cuando la luna se oculta y las estrellas parecen más brillantes, es cuando se forjan los lazos más fuertes. Lazos que ni la historia, ni el odio, ni la muerte misma pueden romper. Y mientras el viento sigue susurrando entre las praderas de Chihuahua, llevando consigo las voces de los ancestros, la historia de Joaquín y Nunajmi continúa, un recordatorio eterno de que incluso en los tiempos más oscuros, la compasión puede iluminar el camino hacia un nuevo amanecer.